Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a la periodista y editora Ana Pais. Haremos un recorrido de todo lo que ha hecho en estos años en Uruguay y también en el exterior, porque ha trabajado en varios medios internacionales. Ahora también está en un gran desafío que vamos a conocer en detalle porque nos genera muchísima intriga cómo es la interna de este podcast, que es el más escuchado de hispanohablantes. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias por la invitación. Bueno, el periodismo, ¿cómo es que llega a tu vida? Sé que te gustaba el tema del naturismo, o sea que había algo de Charles Darwin que te atraía y en un momento dijiste, quiero descubrir el mundo. Sí. De chiquita leí un libro en donde los protagonistas eran naturalistas y crecí creyendo que uno podía ser naturalista. Luego me enteré que no, que digamos básicamente se había especializado un poquito en la ciencia en los últimos 200 años. Y me empezó a apasionar el tema del periodismo y yo creo que fue a los 17, 16, ahí terminé. En un momento clave, un momento decisivo. Exacto, de que eso era para mí. Bien, ¿qué es lo que te atraía del periodismo? Contar historias. Siempre me gustó como escuchar a la gente y saber qué tienen para contar, sobre todo gente como que ha tenido vidas muy distintas a la mía por distintos motivos. Entonces, como que creo que el periodismo te abre un montón de puertas, de hablar todo el tiempo con gente que piensa distinto, que piensa similar, que estudia, por ejemplo, cosas hiperespecíficas y pequeñitas toda su vida, gente que hace cosas increíbles y maravillosas y es una celebridad mundial. O sea, es como que ves gente como muy distinta y tenés la oportunidad de sentarte y charlar y para mí eso es como apasionante. Conocer de primera mano, ¿no? Su manera de pensar y de sentir y capaz que darte cuenta de que en definitiva hay más puntos en común de lo que uno pensaría en personas bien distantes, ¿no? Sí, y en particular a mí también me gustaba como escuchar eso y luego como el desafío de cómo transmitirlo, ¿no? Exacto. O sea, como que de eso era lo más importante, que de eso era lo que, no sé, el mayor gancho, lo más divertido, lo más triste, o sea, porque muchas veces uno conversa una hora y termina dejando 5 minutos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles van a ser esos 5 minutos? Bien. Y creo que todo ese ejercicio me sigue pareciendo alucinante. Después de la carrera, tus primeras herramientas estuvieron vinculadas con el periodismo escrito. Sí, porque había una transformación, ahora recién estaban hablando de empleo y sí, había una transformación muy, muy grande en el periodismo. Entonces, cuando empecé a trabajar, de hecho mi primer trabajo periodístico en sí mismo fue en Pimba, que era una revista que se distribuía en las puertas de las universidades. O sea, una cosa que parece totalmente retro hoy en día y no pasó tanto tiempo. Sí, no pasó tanto tiempo. No pasó tanto tiempo. Y no teníamos ni página web. O sea, es como increíble. Entonces, claro, esas fueron como mis primeras herramientas y era periodismo escrito. Luego lo mismo en El País, ¿no? O sea, como que uno escribía una nota y luego esa nota la pasaban directo así a la página web y no se le hacía más nada, no había otro tratamiento, no se adaptaba, no nada. Eso te iba a decir, ¿cómo te llevaste con los tiempos que exigen, al menos los medios uruguayos, en cuanto al periodismo escrito, en donde tenés que cumplir con una demanda de repente que requiere trabajar sobre la marcha y no ir tan al detalle en la formulación? Claro, bueno, como que esa transformación la empecé a vivir de lo que empezó a ser como papel y página web ya estando en El Observador. Ahí fue que empezó como toda esta transformación en donde, de golpe sucedía que uno escribía algo para el papel, pero ese mismo texto no tenía tanto sentido para la página web. Uno escribía algo y tenía que cerrar el diario a las 6 de la tarde y entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana pasaban cosas, siguen pasando cosas. Y entonces, de repente, claro, puede tener sentido al otro día levantarse y verlo en el papel, pero ya en la página web no tenía sentido publicarlo de esa manera. Por decir el ejemplo más fácil, los premios Oscar, ¿no? O sea, como que uno puede decir, al cierre de esta edición nos entregó el premio de Mejor Película, pero ya en la página web es como, no puede decir eso, tiene que estar actualizado. Entonces ahí vino como todo, o sea, era como toda esa presión de la inmediatez que requiere la digitalización. Exacto, y un poco eso que hablaban antes, ¿no? Un poco quienes como que se unían a ese cambio y quienes iban un poco como, quedando más atrás porque no podían o no querían. Y en tu caso, ¿cómo fue unirte a ese cambio? Porque, te has especializado en temas digitales, teniendo en cuenta de que, no naciste en una era digital. No. Que es algo que fuiste adquiriendo ya siendo adulta o adolescente adulta, ahí como que apareció en internet y demás.
¿Cómo haces para adaptarte a tanto cambio? Porque uno piensa de repente que las nuevas generaciones que son nativos digitales la van a tener más fácil, pero en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, hay varias cosas que fueron sucediendo como un poco casuales y un poco buscadas, de cosas que me gustaban y que fui explorando, por ejemplo, el diseño, ¿no? O sea, como el diseño era una cosa que me gustaba, mi marido se dedica al diseño, empecé como a aprender, un poco le preguntaba a él, un poco averiguaba yo, un poco intentaba, porque sobre todo se intenta, se aprende intentando. Y esa herramienta me terminó luego sirviendo cuando empieza como toda esta transformación digital, pasar a ser una periodista que además sabe diseñar y por ende, por ejemplo, puedes hacer assets para un carrete en Instagram. De golpe se volvió fundamental. Lo mismo empezó a pasar con el video. A mí el video, o sea, como que bueno, me parecía un medio interesante para comunicar, pero bueno, yo nunca había estado en tele, por ejemplo, y empecé como un poco intentándolo, ya más adelante en mi carrera, cuando estaba, bueno, trabajé en la BBC, todavía no lo hablamos, pero lo adelanto, ya estando en la BBC, como que empecé a intentar eso, o sea, como explorarlo. Y de repente me encontré como en el tema de cómo uno escribe no es lo mismo que cómo uno guiona, porque uno no habla como uno escribe. Exacto. Entonces tiene que hablar en video como uno habla, ¿no? Y no como se escribe. Entonces como ese desafío, hablar frente a cámara, uno siempre se ve raro delante de la cámara, es como aprender a estar delante de cámara, es toda una curva de aprendizaje. Entonces, claro, como que todo eso fue como construyendo, digamos, como distintas herramientas que fui adquiriendo, que ahora, hoy en día, digamos, también aplico en el podcast. Pero fueron como distintas cosas que de alguna manera, digamos, aprendí un poco sola, un poco por las circunstancias y un poco también con ayuda de otras personas que me fueron ayudando y a quienes les fui preguntando como, ¿cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿Qué cambiarías vos? Que ha sido como parte de este crecimiento, ¿no? Sí, obviamente que también tiene que estar como la apertura, ¿no? Al aprender y no cerrarte, no, yo esto no lo sé hacer, yo soy periodista, no soy diseñadora, no soy editora de video, no, bueno. Pero de eso ya hablaremos también más adelante en las herramientas que hoy un periodista necesita poder saber utilizar. ¿Cómo fue tu oportunidad en el exterior? ¿Cómo es que se da? La verdad es que fue de la forma más simple del mundo y es que se abrió o sea, yo ya estaba mirando como para irme a vivir un tiempo al exterior, era algo que me interesaba y se abrió un puesto en la BBC, postulé por internet y empecé como todo un proceso de selección en donde al principio no lo conté porque bueno, pensaba que no iba a quedar y luego ya era por cábala, entonces no le quería decir a nadie. Entonces, claro, fue un shock como muy grande como para todo mi entorno cuando un día dije, me voy a vivir al exterior, ¿no? Porque nadie vivió como ese proceso de meses en donde fui teniendo distintas entrevistas y fue así, no conocía a nadie en la BBC, no hice, o sea, como simplemente, a ver, lo que hice fue conocía muy bien el medio, estudié muy bien lo que estaban buscando, ¿no? O sea, como vi lo que hacían, vi qué ventajas tenían, cuáles yo creía que eran cosas en las que podían crecer. Y me presenté y quedé. Y qué buena. ¿Y ahí a dónde te fuiste? ¿Te radicaste? Ahí me fui a Miami, a las oficinas de BBC Mundo en Miami, que tienen como el buró más grande allí. Y nada, fue muy loco porque vivir en un calor insoportable, o sea, como uruguayo es rarísimo, o sea, como el año entero en calor, es como uno va de vacaciones a Miami, ¿no? La gente que va y dice, ay, Miami es tan lindo, ¿cómo viviste ahí? Yo es como, sí, pero no para vivir, o sea, es como caminar, yo vivía a 5 cuadras de la oficina y en esas 5 cuadras, o sea, me bañaba, llegaba a la oficina muerta de calor, o sea, pero en plan, o sea, como agobiada. ¿Y cuántos años viviste ahí en Miami? 1 año y medio. Y ahí postulé para otro puesto de trabajo en las oficinas de Londres para seguir trabajando para BBC Mundo y fue, bueno, o sea, yo que tenía muchas ganas de vivir en Londres, de trabajar en Londres, las oficinas centrales de la BBC en Londres son maravillosas, o sea, un edificio con 3.000 personas trabajando, o sea, ahí BBC Mundo es parte de lo que se llaman los servicios de lenguajes de la BBC, que son más de 40. Entonces, claro, vos estabas trabajando con toda la gente de BBC Mundo es en español, ¿no? Entonces es como, tus compañeros de trabajo eran venezolanos, argentinos, colombianos, españoles, ¿no? O sea, es como que estaba toda América Latina e Hispanoamérica ahí representada. Al lado teníamos a los brasileños, y entonces, bueno, hablabas con ellos, pero luego en el pasillo enfrente tenías a los afganos y del otro lado a los rusos y del otro lado a los árabes. Entonces, claro, era como una cosa como muy vibrante de todo tu trabajo, todo el día era como
compartiendo con gente, o sea, de culturas diferentes, con backgrounds diferentes. Y sucedía eso, ¿no? Que uno veía una noticia y decía, che, qué raro esto que está pasando en Serbia. Entonces era como te parabas y ibas para, claro. Exacto, ibas a los serbios a decirles como, hola, miren, leí esta noticia, ¿es verdad? ¿No? Como, ¿qué onda, no? Sí. Entonces, claro, era como súper... Como eso, como súper interesante, como ya solo trabajar ahí e ir a tomarte un café ya era como alucinante. Bien, y en cuanto a lo que vos aprendiste como profesional, ¿no? Eso que te mencionaba, el tema de las herramientas que tuviste que adquirir, también pensando en lo digital, que es hoy capaz que hoy tu especialidad, que hoy por hoy es mucho más amplio de decir, bueno, yo soy periodista y me siento con alguien a conversar. Necesitas saber otras cosas para trabajar en un medio de ese calibre, ¿no? Sí, y sobre todo creo que para uno hacerse un camino. A mí, por ejemplo, me había especializado acá en periodismo científico y me pasó que, cuando empecé a trabajar en BBC Mundo, obviamente empecé a cubrir América Latina, pero es como esa cosa como del periodismo científico me seguía ahí como comiendo la oreja. Y entonces, claro, en un momento, como decían, ampliar el equipo de YouTube y una de las, o sea, yo fui y planteé como, che, ¿por qué tal si hacemos un ciclo de videos de ciencia? Y eso era una cosa que yo me animé a hacerla porque obviamente, o sea... Bueno, te habías tenido una experiencia anterior y bueno, y te gustaba. Exacto, pero también a su vez no tenía experiencia delante de cámara. Entonces fue como una apuesta también de la empresa en donde dijeron, sí, dale, o sea, mi jefe una genia, y fue como, sí, dale, intentémoslo, o sea, prepárate 5 videos, 5 guiones. Y entonces, claro, en cierta medida uno tener ganas de intentar cosas nuevas y obviamente tener también un equipo que te apoya es importante también para eso, para decir, bueno, hago mi camino, intento cosas nuevas, tengo la oportunidad de probarme, y en este caso, por ejemplo, terminaron siendo súper exitosa esa serie como de videos explicativos de ciencia. Paralelamente a tu trabajo profesional está tu vida personal. Me contabas antes de estar al aire que tenés 2 hijos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, ellos nacieron allá en Londres y, bueno, de hecho... ¿Y a tu pareja la conociste en Londres? No, es uruguayo también. Es uruguayo. Así que hicimos todo el viaje juntos. Y mi perra también. Pero no, fue como... De hecho, los últimos videos de ciencia que hice para la BBC, yo estaba embarazada, entonces... Era como, y me ibas viendo así como agrandarme en cámara. Claro. Y era muy gracioso porque viste que en YouTube la gente es un poco malvada a veces, entonces decían como, ay, que esta periodista en la pandemia ha engordado. Y había una persona que además yo ya la había identificado con nombre y apellido, que a cada persona que me decía eso le respondía, está embarazada. Muy tierno. Pero sí, nacieron allá, no recomiendo trabajo de parto en inglés. O sea, claro. Hay un momento en donde tu cerebro es como... Yo había un momento en donde del dolor dejé de hablar inglés. Claro, ya no estaba capacitada para hablar en inglés. No. Pero, no, precioso. Y obviamente volver a Uruguay también con ellos ha sido súper lindo y una experiencia increíble. Para el grande fue un poquito más como... desafiante obviamente por el inglés, o sea, él iba ya a la guardería en inglés, entonces bueno, volver a adaptarse acá, estar hablando todo el día en español fue como un desafío. ¿Y cómo fue esa vuelta acá a Uruguay? Ya vamos a hablar un poco de Radio Ambulante y de este proyecto que estás desarrollando ahora, pero ¿cómo fue el hecho, bueno, de instalarte nuevamente en tu país, ahora con tu familia? ¿Te costó? ¿Notaste algún cambio? O sea, nosotros nos volvimos porque estábamos extrañando un montón Uruguay y siempre que nos fuimos sabiendo que íbamos a volver. Bien. Entonces, simplemente como un poco el momento, la decisión era cuándo. Y amamos Uruguay, vamos a vivir acá. Entonces fue como, creo que lo más difícil fue como volver a una situación en donde uno tiene muchos amigos, mucha familia, que es hermoso, pero también es muchos planes sociales que uno tiene que acompasar a una vida en donde ahora tiene niños y tiene una rutina y, no sé, los niños son invitados a la casa de amigos y tienen cumpleaños. Y toda esa... Mucha vida social. Esa vida social fue... Además, claro, obviamente Inglaterra es un país distinto, no es latino. Claro. Entonces también todo se programa con mucha anticipación. Sí. Acá te tocan la puerta a las amigas y ya está. Exacto. Digo, no, eso no existe. Claro, nadie te avisa. No. Imposible. O sea, te sonaba espontáneamente el timbre y desconfiabas, ¿no? Entonces,
Entonces, claro, todo eso fue como... Creo que eso fue lo más difícil de adaptarse. El resto fue muy fácil. Bien. ¿Y cómo es trabajar ahora en este proyecto que se llama Radio Ambulante? Es un proyecto que, bueno, que ha tenido una explosión. Son podcasts en diferentes partes del mundo y bueno, tú estás encargada de la parte digital. ¿Cómo es? Sí, o sea, Radio Ambulante es un podcast que cuenta historias de América Latina. Vendrían a ser como pequeños documentales en audio. Digo pequeños, aunque en realidad duran 1 hora, digamos, ¿no? O sea, no es pequeño. Pero son documentales en audio en donde se cuenta la historia de una persona y a través como de esa persona algo sobre América Latina, ¿no? Cuenta algo de esa realidad, de cómo somos. Entonces, claro, justamente para poder hacer eso, somos 30 personas que vivimos en distintas partes de América Latina. Si bien el podcast está basado en Estados Unidos, la idea nació de latinoamericanos y es para la comunidad latina. Entonces, bueno, el podcast es en español y tenemos historias de todos lados. De hecho, hace 3 semanas creo que salió una sobre Uruguay. Entonces, eso, es como súper lindo, digamos, como semana a semana, es como una historia de una partera en Guatemala, una historia, en este caso la de Uruguay, por ejemplo, es del caso de Plutón, digamos, de cómo Plutón fue rebajado a planeta enano. Luego tenés una historia en Argentina sobre, no sé, un niño que conoció a Maradona y todo lo que le pasó por haber conocido a Maradona. Entonces, claro, son como historias muy distintas y todas tienen esta cosa como en común de la latinidad, que creo que uno puede llegar a sentirse como uruguayo a veces un poco distante de alguien de El Salvador o alguien de, no sé, el Caribe colombiano y puede pensar que capaz que no tiene tanto en común, pero cuando vivís en el exterior te das cuenta que somos tan parecidos y que te encontrás con un mexicano y decís, uy, qué suerte un latino. Claro, es como un lugar seguro, ¿no? Claro. Y enseguida hace familia, digamos. Y tu tarea dentro de lo que es el podcast, bueno, es hacer la cobertura de Uruguay, porque estás en Uruguay. Estoy en Uruguay. En realidad, a ver, mi trabajo como editora digital está más que nada vinculado o sea, está toda la producción de la historia, que las producciones de las historias en Radio Ambulante llevan entre 3 meses y 1 año, porque es un guión muy trabajado, porque tienen fact-checking, porque hay varias voces, o sea, varias personas entrevistadas, hay música original creada por músicos latinoamericanos, hay diseño de sonido, entonces todo eso, digamos, lleva mucho tiempo de producirse, varias versiones de guión a veces, y una vez que eso está listo, ahí es como que llega a mí, digamos, ¿no? Entonces es como, bueno, cómo distribuirlo, cómo hacérselo llegar a la gente, o sea, como toda la parte más de... Sí, de difusión. De difusión, exacto. Digamos, exacto, de cómo se presenta el podcast a cómo uno le llega en el celular, a Spotify, en cómo, ¿no? O sea, cómo ese vendría a ser. ¿Y cómo se financia? La financiación de Radio Ambulante es una organización sin fines de lucro, o sea, es como medio, y tiene 3 grandes patas, digamos, de financiación. Una es un contrato que tenemos, un acuerdo que tenemos con la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, el National Public Radio, NPR. Con ellos, digamos, o sea, eso es una parte del contrato, ellos nos distribuyen, exacto. Por otra parte, como la postulación a fundaciones, a becas, grants, ¿no? O sea, como todo eso es otra parte como muy importante. Y lo último vendría a ser el programa de membresías que tiene Radio Ambulante, que se llama De Ambulantes, en donde básicamente Radio Ambulante tiene una comunidad hermosa de mucha gente que valora el proyecto y que básicamente el razonamiento es, los escucho todos los martes, me encanta lo que hacen. Si yo le pongo $10 a Netflix, le pongo 8 a Spotify, no sé, o sea, y los pago porque no voy a pagar por un buen periodismo. Claro. Pero todo el mundo lo puede escuchar, o sea, pague eso no, es abierto y la idea es que justamente esta gente que pone unos dólares, lo hace para que todos puedan escuchar y que eso no sea una barrera para nadie. Qué lindo. Bueno, la verdad que es tremendo proyecto. Agradecerte por esta visita. Quedan todos invitados, si aún no conocen Radio Ambulante, a que lo busquen. En Spotify lo pueden encontrar con facilidad. Si no lo googlean y a partir de allí les va a aparecer una web. Sí, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos están. Buenísimo. Y bueno, y qué bueno que estés de vuelta acá para que puedas aportar también desde tu tierra. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte.